Y simplemente quiero transmitir mi pasión por el vino y sobre todo por qué estudié los lagares de Gran Canaria. Bueno, hay un libro muy interesante que fue el primer estudio que se hizo sobre los lagares, que lo hizo Alex Hassen y Feble, un arquitecto, que es la Biblia de lo que no hay nada, ya casi se ha perdido todo, pero yo quería un poco, de alguna manera, transmitir la tradición. Lo que vamos a ver aquí, yo tenía la curiosidad de cada vez que iba a un lagar, pues preguntarle la estructura y preguntarle la tradición a los bodegueros, ¿no? Actualmente todavía se mantiene un lagar, que es el que vamos a trabajar hoy, que es, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Es que yo no me oigo. Vale, que es el lagar que está en Plaza Perdida, un lagar que generalmente es de finales de 1777, tiene unos 250 años, pero vamos a ver cómo se construían los lagares en aquella época y realmente cosas que desconocemos del lagar, ¿no? Bueno, en principio el lagar se le llama a la estructura donde se pisaba la uva. Lo demás era, digamos, la parte técnica era la prensa, que podía ser de viga en Gran Canaria o podía ser de husillo o de chicharra, que la veremos después. Bueno, en principio la primera prensa que utilizó el hombre es los pies, y hoy la ingeniería enológica se basa precisamente en esa capacidad de prensar los hombres, que la presión que ejercía sobre la uva, bueno, una persona mediana con un peso mediano, era de 1 kilo por centímetro cuadrado, y eso es lo que hoy en día las prensas neumáticas y las prensas modernas se basan en la presión que ejercía el ser humano sobre la uva, ¿no? Entonces se pisaba, pero claro, se desperdiciaba mucha uva, se desperdiciaba mucho mosto, un 30, un 40%, y entonces siguió el hombre y descubrió, bueno, esto es actual, cuando hay poca uva, pues los bodegueros lo pisan directamente entre un depósito, con los pies limpios, lógicamente, y porque las máquinas pues generalmente son de 800, 900 o 1000 kilos a la hora, entonces cuando hay 200, 300 kilos o son microexperiencias, pues se suele pisar con los pies, ¿no? Pero después utilizó el pellejo de un animal. El efecto era meter dentro la uva y 2 personas iban torciéndolo, iba sacando el mosto. Entonces ahí pues el rendimiento era mucho mayor, era una piel de toro, una piel de vaca grande para meter cantidad de uva. Y después ya, bueno, esta foto la pongo porque fue mi primera vendimia y yo utilicé los lagares en Gran Canaria. Utilicé 3 lagares principalmente, el lagar de la bodega San Juan del Mocanal en el año 1992, que todavía no había en Gran Canaria ninguna máquina para hacer los vinos. Se pisaba con los pies todavía los lagares. Después pisé en el de Cambrelén y pisé también el de Plaza Perdida, que ahora veremos que es espectacular. Entonces ahí fue donde vino mi pasión por los lagares. ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo se hacía el vino antes? Hay una experiencia muy curiosa que en el año 93 doy una conferencia en la Real Sociedad Económica Amigos del País, donde revoluciono toda la viticultura y enología en Gran Canaria, porque todavía se pisaba con los pies, cuando digo que, a mí me sorprendió, cuando digo que pueden entrar las mujeres en la bodega. Cuando estudié, yo soy enólogo del siglo pasado, ¿no? Cuando estudié había 2 zonas en España donde no dejaban, estamos hablando del año 91, 90, del siglo pasado, donde no dejaban entrar las mujeres en la bodega, que uno era la zona central de Galicia, toda esa zona de Valdeorras, el Bierzo, tal, y en Canarias eran La Gomera y en Gran Canaria, estamos en el año, y eso me impactó. Empiezo a estudiar y en esa conferencia, porque en este año, en el 91-92 hasta el 93, las mujeres no podían entrar, y era porque había una leyenda donde cuando las mujeres entraban a la bodega, al tener la menstruación, pues picaban los vinos, ¿no? Cosa que no era real. Imagínense estos bodegueros, estos señores, que la ropa, ¿sabes cómo se pisaba la uva? Se cogían, se remangaban los pantalones, se metían en una especie de artesa que era una palangana, se lavaban los pies y empezaban a pisar la uva. Vale, entonces claro, contaminaban todo el vino y el vino de alguna manera se iba picando, de alguna manera se iba acetificando, porque no tenía, eso sí, los vinos de ninguna intervención, que volvemos a esa tradición de ninguna intervención cuando hay una técnica y a la uva hay que sacarle el mayor rendimiento para hacer un gran vino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, yo toda esta experiencia la tuve con mi novia, que actualmente es mi mujer, que no me dejaban entrar. Digo, si no entra ella, no entro yo a trabajar, ¿me entiendes? Porque era mi ayudante, la que me llevaba, hacíamos todos los análisis y tal. Imagínense, la ropa se quedaba de pie. Es decir, llevaba 1 mes o 2 meses la ropa de campo, el que tenga algún tipo de, bueno, hoy en día no, pero antiguamente.
Y las bacterias acéticas, lógicamente, ya actuaban en esos lagares abiertos, donde el acético, la bacteria acética se desarrolla con el alcohol y con el oxígeno, ya se iban picando. Pero ¿qué pasa? Que nosotros íbamos a la bodega del amigo, no voy a decir nombres, porque esto se estandarizó hasta el año 93-94, y me invitaban al vino, fumábamos, no entraban mujeres ya en esa época, porque la tradición venía de la zona de la Andalucía, donde hace ya 300 años en las bodegas pues entraban las prostitutas con los señores, y entonces le decían a la mujer de la casa que no podían entrar porque picaban el vino. Entonces aquí empezaron a absorber lo negativo. Bueno, lo negativo me refiero, no entraban mujeres, porque yo entré muchas veces en bodegas, no entraban ningún tipo, porque picaban los vinos, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo mi amigo invita bueno, aquí en el monte, al mediodía, siempre a las 12 se abría el vino, el que estaba y el que no estaba. Entonces yo iba a fumar a la bodega lleno de bacterias acéticas y el vino se iba picando, pero como me lo regalaban y encima lo pasaba muy bien y me emborrachaba, no notaba ese picado acético. ¿Cuándo se vendía el vino en el Monte Lentical? ¿Cuándo se vendía? Tiene que venderse antes del mes de diciembre, porque si no se picaba. Y ahora explicaré por qué. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaba una mujer, bueno, yo cuando empecé a trabajar en este tema, llevaba una periodista o lo que sea, no la dejaban entrar, y me preguntaban la edad, si era menor de 10 años o era mayor de 60 años, y yo no entendía el porqué, y era precisamente... Bueno, entonces el vino se iba picando, y cuando llegaba una mujer, pues ya inmediatamente el vino me lo picó, ¿no? Entonces todo eso lo cambié en el año 93, y las mujeres se cabraron conmigo. ¿Por qué? Porque después las pusieron a limpiar las bodegas, porque las mujeres tienen una sensibilidad muy grande para hacer los vinos. Los mejores vinos del mundo lo hacen mujeres, las mejores catadoras del mundo son mujeres, porque tiene una sensibilidad, digamos, los sentidos los tienen más desarrollados que el hombre, ¿no? Lo siento, pero es así. Vale. Bueno, entonces a mí me llamó la atención, empiezo a investigar. Esta es una bodega de San Juan del Mocanal, que fue la primera prensa semi-industrial que hubo en Gran Canaria a principios del siglo XX, que ahora lo vamos a estudiar, ¿no? Y ahí estoy yo muy jovencito, en cajas ya. ¿Qué pasa? Que yo tengo que hacer un gran vino con una tecnología de 200 años. O 300 años, ¿no? Entonces, pues realmente ya anulé a las personas que cogían la uva, sino contrataron los dueños, porque era un lagar mancomunado, contrataron a los sobrinos que ya venían bañados y pisaban con la uva, con los pies pisaban la uva, ¿no? Bueno, la prensa de viga de madera, empezamos aquí, es súper interesante. Primero, es una palanca de segundo grado, es decir, es simplemente una máquina donde hay un punto de apoyo que se llama fulcro, que en este caso en los lagares se llama la horquilla. Se encuentra en un extremo una palanca que va a ser el husillo y el pilón y la piedra, que ahora lo vamos a ver, y después tiene un punto intermedio donde ponemos la uva para prensar. ¿De acuerdo? Y después las características, tiene un punto de apoyo que se llama en este caso el fulcro, una resistencia que va a ser la uva y la fuerza aplicada. Esto es una palanca de segundo grado, donde a ver si funciona bueno, no funciona muy bien, pero a ver aquí. Bueno, ahí la potencia sería donde tenemos el pilón y donde tenemos el husillo, o sea, donde se va a ejercer la presión, la resistencia donde va a estar realmente la uva, y, o sea, el cesto que ahora veremos, y después tenemos el fulcro, o también se llama la horquilla, donde se va a apoyar la viga del lagar. Seguimos, si me lo marca esto. Bueno, entonces los lagares con prensas de viga de madera, tenemos el lagar propiamente dicho, que es, digamos, el receptáculo o la tina donde vamos a pisar la uva, y después tenemos la prensa, que la prensa puede ser, lógicamente, viga de madera o puede ser de husillo, ¿no? Entonces en el lagar podemos pisar con los pies, podemos fermentar, etcétera, y después tenemos la prensa. Bueno, aquí tenemos la primera prensa que inventó el hombre fue los pies, la segunda fue el pellejo, y la tercera fue la prensa romana, que fue la palanca de segundo grado. Ahí tenemos perfectamente, atrás tenemos la horquilla, después tenemos la uva donde pone el castillo, me parece, y después tenemos el husillo o el pilón, ¿no? Se va prensando y va saliendo el mosto. ¿Qué diferencia hay en la anterior y esta? Esta es la prensa romana de bodega, de la bodega Plaza Perdida, y actualmente es el único lagar que se conserva en perfecto estado. Está en Los Hoyos, enfrente del colegio de Juan Ramón Jiménez, y funciona ese lagar. Yo lo utilicé en el año 92-93. Qué pena que en aquella época no había esa pasión por internet, por los vídeos y tal. Grabamos un vídeo, pero al final una película, y al final se perdió, ¿no?
está esto, no sé si es la pila. Vale. Bueno, los lagares de prensas de madera de Gran Canaria empiezan a utilizar a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, generalmente eran mancomunados. Al principio los lagares, lo que era el lagar se hacía de madera y después posteriormente, en función del comercio del vino, empezó a hacerse ya de mampostería, que en este caso era cantería azul, que generalmente era de la atalaya. Bueno, las partes de la prensa de la viga. Vamos a empezar primero por la parte, porque es espectacular y es súper bonito. Primero tenemos la viga de madera, que es de tea, de pino, formada por 4 troncos. Generalmente tenía un espesor de 45 centímetros, 50 centímetros por 45 y 50, y de largo tenía de 9 metros a 11 metros. La que tiene el lagar Plaza Perdida tiene 9 metros, lo medí el otro día, tiene 9 metros. Y traían directamente de las cumbres de Gran Canaria. Tenía que ser de tea. Imagínense, ya tenemos un peso para ir directamente a ese cesto que ahora explicaremos. El husillo era muy curioso, era generalmente tallado a mano, labrado a mano, y era de barbusano o de acebuche. Y lo más curioso es que el husillo era el tornillo de la viga y tenían que ponerle una especie de lubricante que utilizaban la grasa de carnero hervida. Nunca descubrí por qué. Será hervirla para que no diera mucho olor, y era una grasa que se mantenía en el tiempo durante, o sea que se solidificaba, y eso es lo que hacía de lubricante para lo que es la parte del husillo. La patizuela o la tuerca del lagar, que era donde realmente iba subiendo, ahora lo veremos esquemáticamente, iba subiendo lo que era el husillo. Y después tenemos la piedra o pilón, que era troncocónica. Yo he medido varios lagares, generalmente tenía una altura de 70-90 centímetros y al mismo tiempo tenía la base, era más ancha, generalmente de 80 centímetros, y la parte superior de 70 centímetros, y podía pesar de 700 a 800 kilos cada piedra. Imagínense, vamos a hacer una palanca de segundo grado, vamos a hacer una presión de la viga de tea que puede pesar unos 1000 kilos, más el husillo, 200, 300 kilos, más la piedra 800, 900. Estamos hablando de 2000 kilos aproximadamente, que hay un punto fijo, que ahora veremos, que es donde estaba el cesto, donde se iba a prensar. Uy. Bueno, qué maravilla. La viga. Vemos aquí vemos 2 palos, son 4 palos. Generalmente los buenos lagares se hacían con 4 palos. Después había lagares con 2 palos, que era más estrecho lo que era la viga. Esta parte aquí, perdón, es lo que se llama, estoy viendo para atrás ahora, vamos, ahí, vemos que es la viga, que tiene esa longitud de 9 metros, después tiene una especie de freno para cuando no se usara el lagar, no se cayera la viga, porque estaba en alto. Después tenemos lo que es el cesto dentro del lagar, y ese cesto al principio era de maroma de barco, de cuerda de barco, generalmente de 10 o 12 centímetros de diámetro. Se hacía una especie de cilindro y dentro se metía el ollejo. ¿De acuerdo? No sé si es que le falta pila. Sí, préstame esto. Bueno, ahí vemos la patizuela. Gracias. Ahí vemos la patizuela y vemos el husillo, ¿no? Entonces era una tuerca que se incrustaba, se encastraba dentro de la viga del lagar y servía para subir directamente el husillo. Bueno, este es el detalle del husillo, imagínense, bueno, todavía tiene restos un poco de esa grasa, pero desde el año 92 no se utilizó, del 92-93, y era labrado a mano, y era de barbusano, o era una madera muy dura, o de acebuche. Hay lagares que son de acebuche, otros son de barbusano. Y aquí tenemos la piedra y el husillo. Aquí vamos a hablar de varias cosas. Quiero decir que cuando nosotros pisamos, se pisaba con los pies, y después de pisarse con los pies, el ollejo se metía dentro de ese cesto, y se le ponía, ahora veremos el cesto, lo vamos a estudiar con tranquilidad, y se le ponía al cesto encima una tapa y después unas maderas, unos troncos de madera, unos tablones de madera que se llaman las mallares, para llegar hasta la viga para ejercer la presión. Bueno, cuando se prensaba, se iba subiendo el husillo, o sea, cuando ya estaba montado el lagar, se iba subiendo el husillo con la piedra y se quedaba en el aire. Y ahí donde tiene el agujero ese, qué pena que no tengo ningún marcador, donde tiene el agujero eso se metía una barra.
Y entonces, en función de la presión que hiciéramos, para subir más o menos el husillo y la piedra, el pilón, pues realmente se cogía una barra corta o una barra larga. Y si era una barra corta, iban 2 personas dándole vueltas, y si una barra larga eran 4 personas, ¿no? ¿Será que no aprieto bien? Ahí. Bueno, ahí tenemos la piedra, el pilón, vamos así. Vale, cosa muy curiosa. Primero, la piedra, lo que se hacía era ponerle también un refuerzo de un aro, y estaba encastrado dentro o sea, el husillo estaba encastrado dentro de la piedra, y era un sistema que giraba también. Y generalmente se le ponía un pasador de hierro para que la piedra no se cayera cuando estuviera en el aire. Es impresionante ese monumento etnológico tan curioso. Bueno, no me diga que no es impresionante, actualmente está así, ¿no? Entonces vamos a estudiar las partes. Estamos todavía con la prensa, todavía no hemos pasado ni al lagar ni tampoco a la lagareta. Tenemos primero lo que es el husillo, tenemos el pilón o la piedra, tenemos la patizuela, la viga, que en este caso tiene 9 metros, siempre se ponía una especie de cruz, precisamente no sé si era por temas religiosos, porque claro, cualquier madera que se partiera, pues realmente podía producir un accidente. El freno, que en este caso está puesto, que se le quitaba para poder bajar lo máximo, porque claro, la piedra iba subiendo y la viga, o sea, la presión se ejercía en este punto se ejercía con el peso de la viga, con el peso del husillo y con el peso de la piedra. Yo, como era un estudiante y al mismo tiempo era un técnico, se me ocurre meter un manómetro dentro de la... Yo ya toqué esto ya, bueno. Se me ocurre meter un manómetro, y el manómetro, cuando estaba ya prensando, eran 10 atmósferas de presión, o sea, una bestialidad sacada, y ahora explicaré por qué se hacía. ¿Esto se puede quitar o no se puede? Quitar la pantalla, quitar a la foto. Aquí. Estas tecnologías tan... Bueno, vale, entonces ahí tenemos el lagar, que ahora vamos a estudiar, y después, bueno, está la prensa, que es impresionante este monumento. Era como el vigilante, cuando entras en la finca de los viñedos, antiguamente siempre estaba este tipo de lagar y te impresionaba, ¿no? Era como realmente una catedral, yo por ejemplo cuando voy a un museo me impresiono, pues realmente cuando entraba en ese lagar, pues la verdad que te impresionaba también, ¿no? Bueno, vamos a ver la tina o lagar ya. O sea, hemos visto ya lo que es la prensa y ahora nos vamos a meter en la tina o lagar. Bueno, el lagar, las medidas pueden ser de 2 metros por 2 metros y muchas veces llegaban hasta 3,60 metros por 3,60 metros, ¿no? Las piezas eran de cantería azul y eran piezas labradas, pero encima las piezas eran machimbradas, sobre todo lo que son el murete, para poder de alguna manera fijarlas, ¿no? Vale. Generalmente las piedras tenían de 60 a 65 centímetros de alto por 40 a 1 metro de ancho, ¿no? Es decir, se fabricaba de esa manera, y lo que sí era muy curioso, que las piezas que estaban en las esquinas eran labradas también en esquinas, no eran pegadas, ¿no? Bueno, y lo más curioso de todo es que me llamó la atención porque empiezan a investigar y cómo impermeabilizaban las grietas que quedaban entre piedra y piedra, aunque era machimbrada, o en los suelos, ¿no? Entonces mucha gente decía que se ponía pues cal viva. Otras personas, y empezó a investigar y se utilizaba, fíjense que más curioso, lo que era el polvillo de la cantería con azufre se fundía y eso actuaba como cemento y se impermeabilizaba. Y todavía hay lagares que tienen restos de ese cemento. El cesto, al principio era maroma de barco, o sea, cuerda de barco, que se iba haciendo una especie de cilindro y se metía dentro de los ollejos y encima se ponía una tapa y los mallares para prensar con la viga. Posteriormente se utilizaron los cestos de roble. ¿Por qué? Porque barricas que se rompían o lo que sea, le ponían un aro y vieron que era más cómodo que no estar dando vueltas a una maroma, sino simplemente lo ponían, tenían muchas veces media luna y encima había lagares que podías poner 2 cestos uno encima de otro en función de la cantidad de uva que tenías en esa época. Las tapas que se ponían encima del cesto eran tapas semicirculares en función del diámetro del cesto o eran tapas totalmente redondas que eran, digamos, los cestos de menor diámetro. Y después lo curioso son los mallares, que son las maderas que se ponían entre las tapas para llegar hasta la viga, lógicamente, porque si no, no se podía prensar, que eran tablones bastante gruesos que realmente eran de tea. Lo que sí se descubrió que los cestos eran de roble y muchas veces eran de castaño, que ahora explicaremos el por qué se utilizó mucho el castaño en el tema de enología en aquella época. Y lo más curioso,
que en los muretes del lagar había una especie de maderas que eran de tea, que se llaman las guarderas, para cuando nosotros echamos los cestos dentro del lagar, no romper los cestos, o también se llaman las comportas, que eran dobles barricas, y al mismo tiempo no romper los muretes que eran de cantería. Entonces era una protección que muchos lagares lo han perdido, pero ahora veremos la restauración de un lagar que está en San Mateo, en la bodega comarcal del Cabildo, donde se restauró en el año 2023, se hizo una reproducción de un lagar bastante antiguo, que ahora veremos la foto. Bueno, esta es la pieza de cantería, fíjense qué uniformidad. O sea, parece que está hecho con máquina y a lo mejor pues, tenía 250 años esa pieza, ¿no? Y están machimbradas, es decir, entre piedra y piedra, hace un machimbrado para darle un poco más de impermeabilidad, o sobre todo de sujeción para que aguantara la presión que se iba a ejercer dentro del lagar, ¿no? Y aquí tenemos el cesto, el detalle del cesto. Una cosa muy curiosa, en el fondo del lagar, siempre en lo que es en el fondo, tiene un círculo marcado, labrado, para que sea milimétrico, para poner el cesto. Le ponían aros para reforzar, lógicamente, y después un detalle del interior. ¿Ven? No sé si ven la mancha hasta dónde llegaba el vino. ¿Sabes? Perfectamente iba reaccionando un poco la cantería y la parte superior pues se iba quedando un poco manchada de los trabajos que se hacían antiguamente. Bueno, y después en el fondo, que me llama mucho la atención, tenemos las damajuanas. Las damajuanas, que son esas garrafas de 16 litros, bueno, pueden ser de 8, de 16, de 32, su nombre viene, a mí siempre que realmente investigo algo, pues quiero ver de dónde, o sea, el nombre de cualquier, lo empiezo a investigar, y la damajuana viene de Dama Juan, que es la reina Juana I de Nápoles, que la historia es la siguiente. Estaba con su corte, iba de viaje y de buena primera la carroza se le rompe, bueno, hay un diluvio, se entierra la carroza y realmente pues hay un accidente y a lo lejos ven una chimenea de una casa. Y en ese momento se desplaza la reina hacia esa chimenea, hacia esa casa, y es una vidriera. Y dentro hay personas, porque una cosa muy curiosa, ¿por qué la botella de vino se estandarizó en 750 centímetros cúbicos y no se estandarizó en 1 litro, en medio litro? Bueno, pues era porque era la capacidad pulmonar que tenía el vidriero para ir soplando botellas, es decir, por serie, ¿no? Iba soplando con la caña, iba soplando la botella y era la capacidad pulmonar que tenía el vidriero y por eso era 750 centímetros cúbicos. Viene a colación de lo que voy a explicar ahora. Entonces llega la reina, que está muerta de frío, toda empapada con su séquito, entra dentro de la vidriera y el vidriero se impresionó, se emocionó. La reina me viene a visitar y lo primero que hice, le dije a la reina que soplara una botella para tenerla de recuerdo. Empieza a soplar y se pasó de dimensiones y a partir de ahí se nombra, a través de la reina Juana I de Nápoles, se llama Dama Juana, es decir, para que lo sepan. Bueno, detalle de la viga, desde atrás, vemos perfectamente la longitud de la viga y el cesto que está justo debajo de esa viga, ¿no? Otra perspectiva de la viga. Y ahora vamos a ver la lagareta. O sea, tenemos 3 partes, lo que es la prensa, lo que es el lagar y ahora la lagareta, que es donde se recoge ese mosto. La lagareta tiene unas dimensiones, casi todas eran iguales, los lagares de Gran Canaria, de 150 por 150 centímetros, o sea, 1,5 metros por 1,5 metros, y una profundidad siempre de 60 centímetros. No sé si era, digamos, la altura de los bodegueros, para poder saltar siempre se estandarizó en 60-65 centímetros. Generalmente estaban enterradas o a un nivel más bajo que el lagar para que depositara. Y lo más importante es la bica, que era la gárgola o el caño donde salía el mosto. O sea, nosotros vamos pisando y de buena primera iba saliendo ese mosto. Ese mosto, había un filtro que era, ya lo verán, que es un cesto de palma, y iba directamente a esa lagareta, donde en el fondo tenía una concavidad que con una jarra que se llama la caneca iban metiéndolo los tercios. Fuerte rollo le estoy contando, pero lo vamos a ver ahora. Vale. Es que me emociono y entonces empiezo.
Bueno, ahí estamos la bica, tenemos el lagar detrás, la bica, 1,50 m, ven en el fondo esa concavidad para poder rebañar hacia el máximo la cantidad de mosto posible. Lo que sí era curioso que bueno, también tenía las guardas y después tenía unas maderas transversales para poner los tercios. Los tercios eran 36 cuartillos. Un cuartillo son, el examen viene después, un cuartillo es 1 litro aproximadamente. Entonces los tercios tenían 36 litros, ¿vale? Todo eso lo veremos ahora. Y ahí vemos, se conserva perfectamente después de 250 años, no se ha tocado nada. A lo mejor en algún momento se puso cemento, la bica, la górgola, se partió en algún momento y le pusieron, digamos, una especie de injerto de cemento, ¿no? Y en esa bica ahí se colocaba un cesto de palma para que actuara de filtro, para que no pasaran las cáscaras o los ollejos directamente. Una cosa muy curiosa, cuando yo en el 93, porque a mí me dejó marcado esa conferencia, le digo, señores, ustedes tienen que pisar el mosto y después macerarlo durante 2 o 3 días. Y, o sea, entrar una persona dentro del lagar y con los pies intentar remover ese mosto con ese ollejo para extraer más color. Y me dijeron, imposible, porque nosotros ponemos yeso. Para que, como los lagares de viga siempre estaban al exterior, lo que hacían era poner yeso para que los insectos, claro, al poner yeso eso es una capa de cemento. O sea, al final todo viene de Andalucía, que ponían el yeso precisamente para acidificar los vinos, ¿no? Pero aquí se utilizaba como aislante para todos los insectos y las moscas y tal no fueran al vino. Seguimos, aquí tenemos la bica y el cesto del lagar. Y esto aquí es una foto de mi colección donde vemos cómo se trabaja. Mira, primero abajo tenemos lo que es el tercio, lo van viendo, con un fonil está llenando la caneca, que es una especie de jarra que generalmente tenía 10 o 12 litros, y vemos allí perfectamente el cesto de palma que actúa como filtro. Esta foto es espectacular y vemos al fondo la maroma de barco, ¿la ven o no? O sea, esta foto la verdad es que la tengo hace muchos años y la verdad es que este es el lagar que está en... A ver si me acuerdo exactamente, en la Fuente de los Berros. ¿Vale? Yo ya no sé, esa foto, bueno, fue de un concurso hace muchos años, una reproducción un poco de cómo se hacía el vino en aquella época, y ya no sé cómo está. Hace 20 años estaba en perfectas condiciones, pero yo no sé si ha habido mucho, me refiero, lo han sabotado. ¿Sí? Ya. No había ninguna protección, nada más que una valla por fuera. Bueno, entonces un poco los envases recipientes, tenemos el cuartillo que era 1 litro, ahí es 0,998 litros, eso está mal, me refiero que es 1 litro también, la botija son 6 litros o 6 cuartillos, el tercio 36 litros, el medio tercio que era para gente que no tuviera mucha fuerza, porque imagínense, un tercio 36 litros más 20 kilos a lo mejor que pesaba el tercio vacío, decía, había que estar muy fuerte, la pipa 434 litros, la bota 530 litros y la arroba 20 litros, aquí en la península eran 16 litros, son 16 litros, ¿no? Bueno, y esto es muy curioso. Esas son pipas que están en Plaza Perdida, que yo siempre le he inculcado para hacer un museo, porque si no lo tiene todo allí, bueno, metido debajo de un cobertizo, pero la intemperie. Y esas son las pipas que se utilizan. Bueno, hay una pipa y al lado hay una bota, pero ¿qué cosa? Había 2 orificios, incluso 3 orificios. ¿Cómo funcionaba el lagar? Bueno, pues eran lagares mancomunados y las bodegas eran mancomunadas muchas veces, y las pipas que se llaman loza, con Z, realmente era un valor muy importante porque podían durar 40, 50 años o más, ¿no? Aquí había tonelero y cuando se rompían las pipas las arreglaban con la madera de castaño, que era donde trababan la melaza para el ron. Entonces no había roble, sino había castaño, entonces muchas bodegas, los fondos, las tapas y algunas duelas están hechas de castaño. Y tenían 2 orificios, el orificio de abajo lógicamente era para poner lo que era la llave y sacar el vino para despacharlo, y el orificio de arriba se llamaba suspiro. Había veces, si era muy grande lo que era el tema de la pipa o el bocoy o otro tipo de losa, se ponían 2 o 3 suspiros. ¿Por qué? Porque se llenaba, o sea, iban llenando con tercio, qué cosa más curiosa, esto lo vi yo, iban marcando en la pipa, con una tiza iban marcando los tercios, 1, 2, 3, 4, 5, 1, para saber de qué cantidad había dentro y de qué tercio para después repartir los vinos, ¿no? Pero cuando llegaba el suspiro, cuando ahí se fermentaba, lo que se hacía era directamente ya no llenar más. Porque si llenaban hasta arriba, por capilaridad, cuando fermentaba se vaciaban las barricas. Entonces ellos fueron inteligentes y para que no se me vacía, tengo el suspiro y voy llenando el mosto hasta el suspiro. Y cuando me sale ya por el suspiro, quiere decir que no dejo un volumen ahí, como está fermentando, tiene carbónico, no se va a picar el vino, entre comillas. ¿Y qué le ponían?
para ver, primero, cómo sabían que terminaba la fermentación. Hoy en día hay aparatos que se llaman densímetros, hay muchos aparatos. Ellos ponían el oído y cuando no, que claro, ya había terminado la fermentación a lo mejor 15 días, pero encima le ponían siempre una hoja de higuera, porque tiene un antiséptico que impedía que entraran bacterias o levaduras en su momento, ¿no? Y entonces le ponían la hoja de higuera, y yo me llamaba la atención, y encima ponían el oído a ver si había terminado o no terminado la fermentación, ¿no? Se clarificaban los vinos tintos con clara de huevo, es decir, en aquella época se clarificaba, y hay aparatos que son clarificadores que se metían dentro de la boca de la barrica y se agitaban, ¿no? Las prensas de chicharra. Bueno, en principio se llaman prensas de tornillo, de chicharra, y se empiezan a fabricar a principios del siglo XX. ¿Qué ventajas hay? Que ya los lagares los puedo meter dentro de la bodega, porque no tengo que tener esas dimensiones de la viga entonces ya se empiezan a introducir dentro de la bodega. Segundo, que lógicamente la presión va a ser más rápida y va a ser mejor que la de prensa la prensa romana o la prensa de viga. Las prensas, la mayoría son fabricadas en Francia, pero da la casualidad que había una fundición que estaba la ferretería, que se llama la ferretería de los Enríquez Sánchez e Hijos, que estaba en Triana. Yo me acuerdo, muy pequeño, ver esa ferretería que tenía una fundición, y la fundición estaba en la calle Perojo. Y muchas prensas de Gran Canaria, si ustedes ven realmente la marca, se fabricaban en esta fundición de Gran Canaria y de Canarias, ¿de acuerdo? Entonces me llamó la atención muchas veces, empecé a investigar y la fundición estaba en la calle Perojo, donde hay una residencia ahora de ancianos. Vale. Bueno, esto es una foto de la familia Cuyás, donde fue en el año 1900 y en el año 2000 íbamos a hacer la misma foto, pero digamos ya no vestido de esa manera, pero al final no pudimos hacerlo. Y es muy curiosa, estaba ya dentro de la bodega, o anexo a la bodega, una prensa de chicharra, donde tenemos el cesto, tenemos los tercios, y imagínense todas las personas para pisar a lo mejor 2000 o 1000 kilos de uva. El rito era lo siguiente, que eso lo vi yo, lógicamente, se limpian los pies en esa artesa, que es una especie de palangana, solamente me enjuago los pies, me meto dentro y empiezo de alguna manera a pisar. Y nada más que pueden estar 4 personas y con los brazos detrás. Están durante 2 o 3 horas y se van alternando. Y mientras va uno que se llama el vinador y le iba dando vino, ¿no? Para aguantar a la... Entonces, claro, al final ya eran todos... Vale. Bueno, y esto es impresionante. Esto es sobre la primera prensa semi-industrial que hubo en toda Canarias, que lo trajo Rodríguez Kegel, hablando de la fábrica de Rones, que fue el dueño de la... bueno, fue el banquero, el Banco de las Islas Canarias, que estaba en Triana, no sé si lo recuerda, Rodríguez Kegel, Paracete Rodríguez Kegel, y era, o sea, la verdad que era un inversor y montó esta bodega. Y los techos de la bodega eran de una madera de Cuba, y de la isla de Cuba, porque él lo que trajo fue la madera para venderla, pero dice, bueno, pues la aprovecho y la utilizo para hacer los techos de la bodega. La bodega es impresionante, todavía está intacta, es un museo, y es la bodega San Juan del Mocanal, que está en la recta de Bandama. Y es muy curioso, yo la vi funcionar esa prensa, yo pisé con esa prensa y prensé con esa prensa. Es una prensa, ven arriba que hay unos muelles. Entonces yo lo que hago es recoger los muelles como está en este momento, bajo, voy dando, arriba hay unas cadenas, voy bajando lo que es la tapa, fíjense el peso de la tapa que tiene las vigas de hierro encima, la voy bajando directamente hasta el cesto y los muelles se encargan de ir prensando, va perdiendo presión el ollejo y va prensando, ¿de acuerdo? Pero esta nada más que es única, es decir, no hay otra prensa en Canarias como este sistema. La trajo directamente de la fundición Marmonier y estaba en Lyon, en Francia, ¿no? Si ven perfectamente la prensa, pues ahí pone Lyon, Francia. Y después tenemos la prensa de chicharra, que tiene unas chavetas que lo que te permite es ir prensando con una barra hacia abajo y si cambia las chavetas, sube hacia arriba el husillo. ¿De acuerdo? Es una palanca que tiene una chaveta, entonces va bajando y hoy en día se utiliza también para prensas manuales. El sistema se utiliza en pequeñas bodegas, se utilizan prensas de este tipo, ¿no? Pero no el lagar, sino la prensa viene ya con el cesto y todo, ¿no? Ven, ahí vemos perfectamente las guardas para que no se rompiera. Y mira qué maravilla el techo de la bodega, impresionante. Bueno, y aquí tenemos botas, que son la bodega San Juan, que tienen 14 tercios, 504 litros aproximadamente, y aquí vemos perfectamente qué bodega más limpia, la verdad es que yo elaboré dentro de esa bodega, en esos bocoy, en esa bota, y tenía el suspiro arriba y abajo tenía donde poner la llave para poder sacar el mosto, ¿no? O sacar los vinos.
Y San Juan del Bocanal tiene un museo, eso es una prensa de laboratorio, y después tiene un museo, estrujadora despalilladora de aquella época, y todo funcionaba por electricidad. O sea, estamos hablando de 1920, 1930, y tiene un motor eléctrico y por correas iba de alguna manera moviéndose, ¿no? Bueno, y este es el lagar, reconstrucción del lagar de prensa y chicharra, que se restauró en el 2023. El Cabildo tenía arrimado en un almacén la prensa chicharra y las piezas del lagar, y lo montó ahí simplemente para no olvidarnos que esto era el monumento. Realmente esto para los viticultores y bodegueros se utilizó durante mucho tiempo, ¿no? La parte de arriba se llama el lagar y la parte de abajo se llama la lagareta, ¿no? Y después la prensa de chicharra con los cestos, que en función de la cantidad de uvas se podía poner un cesto o dos cestos, uno encima del otro, ¿no? Y aquí vemos otra foto de la bodega, y tenemos lo que es el cesto está un poco deteriorado la madera, y aquí tenemos el detalle de la lagareta, ¿no? Ahí vemos perfectamente que tiene una concavidad para meter la caneca, para poder sacar de alguna manera el mosto que quedaba, y tenemos la bica ahí. La bica no es antigua, la bica se fabricó seguramente en Aruca, algún sitio, y bueno, pues realmente el que lo quiera visitar pues se ve perfectamente desde la carretera, o se puede visitar también, ¿no? Y esto es muy curioso. Esto me impresionó. Subiendo al Hotel Escuela hacia arriba hay un vivero de plantas, ¿no? Dentro había una familia que, bueno, se llama la finca del Batán, la finca se llama Fosmin, donde cuando empiezo a descubrir veo que es el único lagar circular que hay en Canarias. Y encima lo hizo un ingeniero industrial, lo hizo a principios del siglo XIX. Y realmente lo curioso es que los cestos, o sea, detrás vemos una especie de tapas de comporta, esos son depósitos, y arriba con los mulos o con las bestias depositaban, esos son silos de uva. Esos silos de uva se abrían y la uva caía directamente en el lagar. La forma redonda nunca la entendí, pero debe ser que ese ingeniero, porque como tenía los silos alrededor de ese lagar, no lo podía, para que llegara bien, porque se ponía una especie de plataforma para que llegara bien la uva dentro del lagar, y era una prensa de chicharra. Y después lo curioso es que pesaba tanto, mirad los mollares ahí, que las mallares que pasaba de tronco, lo que se hacía era, dentro había unos raíles, como si fuera unas carretillas de tren, y se metía y se sacaban los cestos para que no pisaran. Y debajo justo había un canal, en este caso, y por gravedad bajaba el vino y el mosto, y estaba la bodega debajo, ¿no? Vale, simplemente, bueno, tengo un canal de YouTube que está mejor explicado el lagar, como la estructura del lagar, y bueno, y un poco el que lo quiera ver, pues ¿alguna pregunta, alguna curiosidad? ¿Por qué no con las manos atrás? Pues no lo sé, para mantener el equilibrio igual, no lo sé. No lo sé. No lo sé, y a mí me impresionó eso porque realmente no. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues nada, muchas gracias y...